Bueno, Andrés Tocayo, pues gracias por sacar el tiempo. Sé que por su película y su cargo últimamente está siendo muy demandado por muchas fuentes para hablar y compartir todas las experiencias de la película. Entonces, gracias por sacarme el tiempo. Ahí rápidamente, para, para los que no saben, Andrés es el director de El juego de la vida. Es esta película basada en la encuesta longitudinal que tiene los Andes, que entiendo que eso empezó en 2010, la encuesta, ¿no? Sí, las grabaciones de nosotros empezaron en 2010, la encuesta empieza en 2009, de hecho creo que la empiezan a diseñar como en 2007, pero la encuesta ya como a campo sale en 2009. Ya. Y pues esa encuesta es muy importante para el país porque si bien Colombia es reconocida porque tiene muy buenos datos, pues es una de estas encuestas que nos permite tomar una foto sistemáticamente de las mismas personas, las mismas familias por muchos años y entonces entender como cuál es su trayectoria de desarrollo y pues que le ha permitido a muchos académicos allá en la Universidad de los Andes hacer digamos, muchas hipótesis sobre qué variables impactan sobre esas trayectorias de desarrollo. Y pues sobre eso Andrés ha tenido una serie como de podcasts muy interesantes. Creo que todos los hace con Leopoldo Ferguson y otros académicos invitados, donde hablan, yo me vi algunos, donde hablan de pues, cómo los apellidos revelan esas trayectorias de desigualdad, cómo, no sé, a pesar de que uno tiene ciertas oportunidades para avanzar, como ser pilopaga, ¿no? Hay unas condiciones culturales que hacen muy difícil ese ascenso. Entonces, bueno, cada uno de los profes que ha trabajado ahí, también han discutido el tema de la primera infancia, ¿no? Y, digamos, lo que implica no tener un cuidado sano en los primeros años de vida, pero pues las dificultades también que implican tener un hijo muy pronto en la vida. Entonces, ahí hay varios temas que alrededor de la encuesta y de la película, pues se explican muy bien. Y por eso dudé un poquito, como de, pues no dudé, digamos, cuando acordamos esta conversación, Andrés, dije, bueno, yo de qué lo pongo a hablar, si ya había hablado de muchas cosas con grandes académicos aquí en Colombia. Pero ayer que finalmente pude ver la película, eh, pues confirmé que hay todo un tema que a mí me interesa y yo tengo una pequeña comunidad que habla sobre eso y es el tema como de los programas sociales o de la filantropía, ¿no? La filantropía entendida como este espacio que trata de resolver la oferta de problemas de bienes públicos que no alcanzan a garantizar el Estado o el mercado, pero pues lo hacen a pequeña escala. Entonces ahí es una primera distinción entre lo que quizás podemos hablar aquí y lo que han hablado con los profes, porque eh, los profes siempre se han referido como a macroprocesos y a cómo se puede cambiar la ley o grandes cambios culturales para pensar la desigualdad. Y aquí el énfasis, no que esto sea mejor o más práctico, menos práctico, sino el énfasis que desde el cual yo tengo una trayectoria profesional es el de los cambios pequeños, el de los cambios a través de las fundaciones sociales. Y ahí creo que, pues, por ese lado me gustaría explorar sobre toda esta conversación. Entonces, yo no quiero hacerle perder el tiempo en presentarse porque estoy seguro que el 99% de las personas que van a ver esto han visto la película y tal. Entonces, quiero empezar de una con unas preguntas que de todas maneras son como personales. eh, digamos, la primera sobre digamos, algunas conclusiones personales o filosóficas que lo hayan sorprendido a raíz de todo este proceso, ¿no? De seguimiento a estas familias Andrés empezó en 2010, ¿no? 16 años, es impresionante. Eh, ¿qué pensó que antes no había pensado y que lo sorprendió? Bueno, saludo primero que todo a toda la audiencia. Sí, estos 16 años han sido transformadores. Hay muchos aprendizajes de muchas cosas que no pensé antes y que
y que cambiaron. Digamos que cuando llegué también tenía algunos prejuicios que se fueron tumbando y algunas verdades que se mantuvieron y simplemente se reforzaron y les aprendí a poner nombre o las entendí mejor, ¿no? Que eso me parece importante también, ¿no? Estos viajes en investigación en academia a veces lo ayudan mucho a uno a darle nombre a sensaciones raras que tenía, a pensamientos confusos, sirve para aclarar también. Entonces, pues como me gusta hablar de algunos aprendizajes muy importantes. Yo creo que uno clave que me marcó mucho es, yo crecí viendo cine, ¿no? Y viendo muchas películas, y ahorita que estaba la Odisea, ¿no? La Mm. Odisea, y bueno, como hablando del viaje del héroe, y yo no era tan consciente de que esta resiliencia, esa palabra que se ha puesto tan de moda, es colectiva, ¿sí? El individuo solo no llega a ningún lado. Entonces, cuando yo llegué a esta investigación, creí que la movilidad social la lograba uno solo, si era berraco, ¿no? Si tenía algunas cartas y jugaba bien, era un duro que lo lograba. Y lo que me encontré fue otra cosa. Lo que me encontré por el camino, y eso me sorprendió mucho, es que nadie llega solo a ningún lado. Parece obvio, pero una vez dicen, no, es que esta persona y todas estas series que nos cuestan de estos genios que se vuelven multimillonarios siempre parece que fueran solos, ¿no? Mm. Siempre parecen grandes mentes y nos encantan esas historias, pero realmente eso no pasa. Siempre hay una gente alrededor que fue la que le ayudó a llegar a donde llega, fue la que le ayudó a resolver los problemas que resolvió y por eso lo logró. No encontré una sola trayectoria de movilidad en la que hubiera una resiliencia individual y eso me marcó mucho. De hecho, yo llegué pensando que yo estaba donde estaba quizás porque había nacido siendo, no sé, una persona brillante, muy pilo, muy guerrero, ¿no? Sí, o sea, tenía algo de arrogancia en eso, no, no. Y, y cuando empiezo a ver la investigación digo, wow, si mis papás no hubieran tomado esta decisión, pues no hubiera pasado nada. Si mis papás, y eso nomás ya te cambia la visión de la resiliencia. Si en este momento hubiera estado solo, me hubiera hundido. Si en este momento no hubiera encontrado a estos compañeros de la universidad, pues grave, ¿sí? Entonces, eso de la resiliencia individual y la colectiva, pues fue como un gran descubrimiento. Otro descubrimiento muy fuerte fue el tema del género. Si bien se ha hablado y se habla y se habla y se habla, como que, bueno, cuando empecé yo en la investigación no se hablaba tanto, apenas había como algunas personas que lo hablaban. Hoy ya está muchísimo más, ya está un poquito más de moda el tema de género, pero la pobreza que encontré en esta investigación fue muy femenina y empecé a entender qué quería decir eso de que la pobreza en el campo era más femenina, entonces la importancia de las tareas de cuidado, eso fue como un segundo aprendizaje muy fuerte. Y el tercero es la importancia de moverse y de educarse sin duda, ¿no? Esas dos las tenía un poquito más claras, especialmente lo de educarse, como que la Mm. educación, la salida, eso nos lo repiten mucho. El tema es entender cómo, ¿no? Mm. Entender cómo me cambió mucho la mirada. Y el tema de moverse me pareció interesante, ¿no? Porque no es como que moverse ya te va a solucionar problemas. Pues muchos migrantes se mueven y quedan peor que como estaban. Mm. Pero moverse sí funciona. Hoy justamente estaba pensando en eso, digamos, porque sí es una reflexión como transversal, como clara de la película, y yo me fui, yo estudié por fuera por una beca Erasmus y mi vocación era como de quedarme por allá en Europa haciendo un doctorado, y me dio mucha pereza, digamos también que no, solamente logré una beca de todas las que quería, entonces no es que tuviera muchas oportunidades, pero me dio mucha pereza porque yo sentía, yo no quiero pensar problemas de Europa, lo mío es América Latina. Y volví igual acá y terminé viviendo acá en Colombia. Entonces, sí me destapó una cosa de, ¿qué tanto me he movido yo? Y no estoy seguro, me abrió esa pregunta. Pero bueno, muy chévere. Después le voy a preguntar por la resiliencia, porque sí le he oído mucho ese tema a raíz de las conversaciones que han tenido con los profes y me abrió una pregunta, ¿no? Sobre si la resiliencia es un rasgo colombiano o es un rasgo, ¿no? de los pobres, que les toca muy bravo en cualquier contexto. Pero bueno, ya le pregunto eso más adelante. Eh, También sobre las lecturas del país, ¿no? Y las lecturas de la pobreza, cómo eso le cambió, y lo quiero conectar con que mucho de lo que se ha dicho de la película
es que la gente va, entonces yo me imagino la gente por allá ¿cómo es que se llama el centro comercial? Gran Ahorrar, ya no se llama Gran Ahorrar, que queda en la Avenida 72, Chile, Avenida Avenida Chile, sí. Chile. Hace como 20 años no se llama Gran Ahorrar. Pero me imagino la gente yendo a cine allá y pues va, ve eso y llora. Y es, ¿cómo será que tenemos una distancia tan grande de nuestra comprensión del país que esto nos asombra mucho? Eso es lo que me quedé pensando ayer, porque le confieso que ayer no lloré y yo estaba listo para llorar toda la noche y no lloré y es una película muy bella y muy bien trabajada, pero pues yo entiendo que eso es lo que pasa, esa es la tragedia que tiene este país y por qué la gente va y llora, ¿no? Entonces, como creo que quiero conectar eso para ver si usted ha reflexionado sobre ese tema. Sí, 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 es una de los temas que nos generaba conversaciones interesantes cuando lo estábamos haciendo y era, la gente llora cuando se ve reflejada, más bien. Yo creo que uno de los temas que más me sorprendió, nosotros la proyectamos mucho en Avenida Chile, fue como nuestra sala principal, fue como la sala en donde, la primera sala que nos dieron, entonces ahí nació la película y ahí arrancó el voz a voz, digamos. Uh -huh. Y, y eso nos generó unas conversaciones muy interesantes, porque muchas de las lágrimas era, esa era la historia de mi papá, esa era la Ya, historia de mi mamá, empecé a ya. entender a mi mamá, empecé a perdonar a mi papá, empecé a perdonar a mi mamá, en algunos casos, y otros casos esa es mi historia de movilidad. Entonces yo creo que lo que empezó a pasar es que la gente se empezó a ver reflejada ahí. La gente empezó a ver su propia historia ahí, empezó a entender algunas cosas que quizás no había entendido de esa manera, a Uh pesar de que lo -huh. que estaban viendo era una historia que conocían. Y, y yo creo que por ahí va la cosa, especialmente del por qué las lágrimas, ¿no? De por qué le genera eso. Y en otros casos le rompía la burbuja. Entonces, un poco lo que se repitió todo el tiempo, nosotros hicimos unos focus group al principio antes de presentar la película en salas, Uh -huh. que había pasado lo mismo, era que la gente lloraba, y les decíamos como que nos dijeran palabras. Después pusimos en una IA todas las entrevistas, hicimos algo así como 150 entrevistas a personas que han visto la película, y la palabra que más nos salía era familia. Resiliencia salió hartísimo, pero nos salía hartísimo familia, nos salía hartísimo movilidad. Entonces era como el moverse, hablaban muchísimo del dolor de moverse, ¿no? De me fui y perdí algo. Mm. Yo más bien devolvería, le devuelvo el tema de qué pasó con usted y me pareció muy llamativo cuando usted me dijo que usted fue y volvió. Cuando usted fue y volvió, usted ya rompió ese dolor de abandonar su origen, ¿sí? Usted ya está en Río Negro, ¿no? O sea, usted fue y volvió, entonces como que usted ya superó ese pedazo. En cambio, cuando están en Avenida Chile, lo están viendo, casi toda era gente que no era, no era originaria de Bogotá y que estaba acá y decía, miércoles, esta es mi historia, ¿no? Y sí, Mm. ese dolor lo siento todavía, siento que he fingido ser quien no soy por estar acá en Bogotá, adaptarme. Sí, eso generaba una conexión. Y por otro lado, cuando empieza a ver lágrimas en la película, es cuando aparece la historia de Angie Daniela. Creo que Mm. muchos han tenido esas historias de separación y Mm. alguien se quedó, pero además qué pasó con el que se quedó y qué pasó con el que se fue. Mm. Esos son los pedazos emotivos de la película, emocionales. Nosotros en esos focus además hacíamos esto de la cámara escondida en donde estamos viendo cómo reaccionan en cada momento, porque con eso tomamos decisiones de la película también, pero sí, sí vimos que las emociones tenían que ver con la conexión de me estoy viendo reflejado allá, de alguna manera. Gracias, gracias por esa aclaración. Claro, son esos puntos grises que uno no, esos puntos ciegos que uno no ve, ¿no? Y tiene todo el sentido. Eh, yo me puse igual de triste con las dos niñas, pero más con doña Inés, la señora de Chinú, ¿no? Que me causaba mucha impresión su mirada Ujú. como de desasosiego permanente. Y bueno, sí, es muy doloroso ver en un contexto, que también le quiero preguntar más adelante eso, en un contexto de pobreza, de escasez, ¿no? De piso de tierra, si quieren alguna medición de pobreza multidimensional, de piso de tierra, pero donde había mucha alegría entre las hijas.
con Ujú. mucha, mucha alegría, y pues eso también lo confronta a uno, pues bueno, está bien, entonces usted quiere superar la pobreza, pero pues realmente con eso gana felicidad. Esa es como mi mayor reflexión. Eso fue lo que me dio duro de la película. Yo no sé si soy eh, más feliz que las personas que usted siguió en la cámara. Total, total, esa fue una reflexión que tuve después, porque uno como comentarista comete un error y es, pues usted juzga desde lo que usted siente, ¿no? Entonces, pues yo siempre luché por salir adelante en el sentido de qué significa salir adelante, era pues como ganar buena plata, conseguir una buena casa, comprar un carro, sí, como lo típico, esta promesa que nos ha vendido la publicidad toda la vida. Y como esa es su lucha, entonces como que el que no está así, pues está mal. Parte uno de eso, ¿no? Y entonces como que como documentalista yo llegaba y decía, ah, claro, esta gente no ha podido salir de eso, entonces pues está mal. Pero con el tiempo empecé a reflexionar otra cosa, ¿no? Y es hasta qué punto estos están más felices que los que están luchando allá. Y yo me contrasté mucho, especialmente en la última visita, como ya estaba pensando en el guión, yo grabo la película 14 años, y si bien uno va pensando, va aplazando esas ideas, ¿no? Las guarda y por ahí escribe cosas, pero usted sabe que todavía no está escribiendo la película, sabe que solo está registrando, está mirando a ver qué va a pasar con el tiempo. Cuando las visito la última vez, en 2024, yo llego un poco donde doña Inés, que pone usted el ejemplo, pensando en esta historia que tenía un final triste porque seguían igual, ¿no? Como tanta lucha, tantos años y no lograron, pues eso es un final triste. Y apenas entro, yo llego con la cámara, que de hecho esa escena la dejé y por eso empecé por ahí y decidí contar esa historia de adelante para atrás y no de atrás para adelante, ¿sí? En el presente y no en el pasado. Y yo y veo a estas señoras sentadas en la mecedora, muertas de la risa. Y yo llego y, hola, doña Inés, y ellos, y después vamos a comer, y los hijos están jugando fútbol, y toda esa alegría. Y yo decía, yo llegué con esa mirada documentalista odioso, y me encuentro con una Ah, familia absolutamente riéndose de todo, y es la misma casa que he visitado todos los años. Sí, entonces yo mismo hago ese viaje y por eso como que la historia de Doña Inés empieza así, con esta vaina riéndose, la felicidad, mamo gallo, y ya después ella se va para la ventana y ahí en la ventana se pone un poco más seria, mira por la ventana, pero también queda la gracia de como las hijas le dicen, es que mi abuela es dramática, y dicen, esta película debía llamarse Le temes a la ventana. Y para mí fue poético ah, oír que decían eso, porque era como estoy yo con esa lucha de entender si esta es la felicidad o cuál es la felicidad. Y estas chicas tienen esa discusión ahí tan interesante que era entre risas además. Y, y pues yo digo, sí, pues le temes a la ventana y reviso el material y veo que ella estaba en esa misma ventana triste hace 14 años, porque en ese momento eran 14. Y digo, bueno, entonces ¿dónde está la felicidad, no? ¿Cuál es, qué es la riqueza también, no? ¿Qué es la exacto. plata o tener tiempo para estar con los nietos y con los hijos? O tener, no sé, no sé, O tener muchos hijos. o tener muchos hijos. Porque ella era feliz con sus 7 hijas, sin duda. Claro. Y para conectar esto con la filantropía, para que vea, hay una organización que se llama John Templeton Foundation, y ellos como que tienen un enfoque como espiritual o religioso, no sé exactamente cómo llamar eso, pero entonces están explorando y apoyan programas de atención a población migrante, pero de atención basada en, como llamémosle como en entrenamiento, no entrenamiento, pues, sino cercanía con ideas espirituales y religiosas, porque de alguna manera defienden, digamos, que eso genera más bienestar que cualquier otro tipo de atención en esos contextos de alto estrés y de alto drama, ¿no? Ujú. Entonces, pues digamos, esto al final como para conectar que si no lo enmarco, pues se nos vuelve una conversación aquí espiritual y personal y tal, Total, sí. pero sí hay un caso en el que quizás hay otras maneras más profundas de medir la pobreza o la riqueza, ¿no? Ok, interesante, sí, 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 sí. Pero bueno, gracias por eso. Quería, no, bueno, me hizo pensar también en el, no sé si se ha estado en contacto con lo que escribe y los videos de Freddy Vega, este pelado Sí, sí, lo conozco, el de sí, Platzi. y escribió un libro hace poquito que se llama Control. Sí, es Platzi, ¿cierto? Eh, Sí, sí, dije sí, bien, sí, ¿no? sí, es de Sí. Platzi, es Platzi. Y escribió ese libro de Control un poco
para reflexionar sobre uno cómo es capaz de hacerse al control de su vida, para salir, por ejemplo, de estas situaciones. Y hace una aclaración muy chévere, dice, esto no es para hacer política pública, esto es como para ayudarle a individuos particulares que tienen como esta predisposición de ser muy emprendedores, de trabajar mucho, salir adelante, tal, pero digamos, esto no es para todo el mundo. Y una de las cosas como que dice es, como es muy importante como tener a la familia cercana, porque entiendo que él se alejó de su familia extendida, pero a la familia cercana como cerquita, porque si sube uno, suben todos, pero si hay uno que se jode, se caen todos, ¿no? Entonces, como no sé si le genera alguna reflexión sobre los personajes también del documental, ¿no? Puede ser muy, la caída de uno puede ser la caída de todos, ¿no? Es muy vulnerable la superación de la pobreza. Total, total, total. Eso me hace todo el sentido. Fue, digamos, de esos temas que revisamos especialmente cuando salía esa cifra, la cual siempre se me ha hecho rara y me ha costado entender, la de que se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza. 11, 12, bueno, hay distintos datos, pero bueno, finalmente son muchas siempre. Y tenía que ver con eso, la fragilidad de cuando logras salir un poco de la pobreza, como vuelves a caer con tal facilidad, ¿no? Además esto también se junta para ese fenómeno de la pobreza oculta. Esto y es, logras llegar a un momento, pero no manejas bien, no sé, tus finanzas o el grupo familiar, uno de estos se cae y jala a todos. Y puesto en historias, que me gusta contar las historias, hay muchas cosas, ¿no? Como esta familia que está creciendo y de pronto empiezan a, a tratar de gastar más de lo que pueden y eso los lleva a devolverse otra vez al comienzo, a caer. O hay uno en una familia grande de 7, 8 personas, hay uno que le está yendo bien y aunque se supone que cuando hay movilidad social de esto, este puede arrastrar a todos, a veces no logra por muchas razones y entonces los otros se empiezan a endeudar y jalan y terminas cayendo otra vez el que creció. Hay muchas, hay muchas maneras, ¿no? En las que se vuelve a caer. Es muy frágil la movilidad social cuando hay familias numerosas. De hecho, una de las trampas de la pobreza que más me sorprendió cuando empezaron a describir las trampas de la pobreza, investigadores y eso, y me salió familias numerosas, dije, bueno, ¿por qué ser una familia numerosa es una trampa? Y entendí eso. Entendí que si son varios, tener la misma familia vuelve y hunde, ¿no? O sea, jala. Si tú estás surgiendo y tanto peso de la familia vuelve y jala. Entonces, ahí en el libro, yo escribí el libro El juego de la vida también, que está aquí. En ese libro cuento una historia de eso. Eso no quedó en la película. La película, pues, es hora y media y no nos alcanzaba tanto. Y hay una historia de eso, de una persona que se llama Yeira, que cumple un poco su sueño de ser enfermera, empieza a trabajar en una clínica, empieza a tener trabajo, pero además se sobreesfuerza para poder estudiar otro curso y empezar a ganar más. Pero entonces la familia empieza a colgarse de ella, ¿no? Empieza a colgarse de ella y la empieza a jalar hacia abajo. Dicen por ahí que es el fenómeno, alguien me escribió que eso tenía nombre y se llama el piso pegajoso. Y Ya. es, tú tratas de crecer, pero no te deja salir. Y es tremendo, es tremendo, es tremendo. Es tal vez de las historias que más me impactó. No sale en la película, pero en el libro sí. Y se conecta mucho con lo de Freddy, ¿no? En cambio, fíjese que lo de Mildred y Donnie es lo contrario, ¿no? La familia jala, como que Mildred jala y los arrastra todos para arriba, Sí, ¿sí? claro. Y ahí Donnie se pega un poquito y los arrastra entonces y ayudan. Pero eso también es... Ahí, de todas maneras quería hacerle como un reconocimiento porque me parece que el personaje más especial de la película es usted. La historia más especial de la película es usted. Y en algún momento, creo que es Raquel Bernal la que cuenta que usted le ha contado alguna cosa sobre, digamos, cómo superó quizás este tema del piso pegajoso que está llamando. Eh, y que no todos sus hermanos, que vienen de una familia grande, lograron, pues, como el ascenso social, la superación de la pobreza que usted logró. Si quiere lo hablamos, si no, no, porque puede ser un tema Sí. personal. Pero, No, no pero pasa nada. por qué no pasó? Es un tema bien difícil, es un tema difícil, es un tema difícil, digo, de manejar, de tratar también, de tocar. Voy a tratar de ser muy cuidadoso, pero es un tema difícil porque
porque lo normal es que pase eso, ¿no? Lo normal es que jale hacia abajo. Yo tomé algunas decisiones locas y eso me ayudó también a entender y me voy a ir un poquito lejos, pero después vuelvo. Tiene que ver, por ejemplo, con Daniela, ¿no? Daniela queda embarazada y lo que hace todo el mundo en el cine es no. O sea, otra que la embarró y tal, 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 tal. Ah. Y yo entendí a Daniela rápidamente porque tiene que ver con ese fenómeno. Usted, Ella es la de Corabastos. no, ella es la de Simijaca. Angie y Ah, ya, Daniela ya, son ya. dos Sí, sí, personas. sí, 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 sí. Una se va para la ciudad y la otra. Y he tenido varias discusiones interesantes después, en proyecciones de la película y en conversatorios que tiene que ver con el embarazo adolescente y por qué las mujeres quedan embarazadas y bla, bla, bla. Toda esta conversación que sabemos más o menos por dónde va. Y yo decía que una de las cosas que más me sorprendió es que muchas de ellas no era un tema de no saber. Porque dicen, pero ¿cómo no saben que tienen que planificar? Y yo no, muchas veces ese no es el tema. El tema es que encuentran esto como una salida, un propósito para irse de la casa. Sí. ¿Y por qué me fui allá lejos? Porque en mi caso, por ejemplo, yo digo que una de las razones y una de las soluciones que yo encontré al piso pegajoso era cómo me voy de la casa para poder crecer, porque es que cuando yo empiezo a ganar mi primer sueldo en mi casa éramos 6 hermanos. Entonces mi primer sueldo lo primero que pasa es, bueno, pues toca repartirlo aquí entre 7. Ah. Entonces, pues ya no alcanza. Y entonces usted ya no puede empezar a tener una vida como la que están teniendo los compañeros de trabajo, no puede empezar a vestirse como sus compañeros de trabajo y por lo tanto siempre va a ser visto por debajo y por lo tanto nunca va a llegar a un cargo importante, ¿sí? Porque además estamos en una sociedad clasista. Entonces yo empiezo a analizar esto, no puede ser, ¿cómo hago? O sea, no puede ser. Y por los valores familiares, la única forma de que uno de la familia no sacara la plata y compartiera todo lo que ganaba en la casa era irse. Ahí sí. Pero irme soltero a vivir en un apartamento lujoso, bueno, no lujoso porque tampoco era que ganara mucho cuando empecé, era tremendo. Entonces tenía que encontrar un propósito. ¿Y qué propósito encontré? Pues me casé de una. Sí, me casé de una. Un poco como con la primera persona que pudiera me iba a casar, ¿sí? Tuve suerte, Mm, pero mm, lo que hice fue casarme de una. Y por suerte encontré una persona que tenía exactamente el mismo fenómeno en la casa. Le estaba pasando mm. lo mismo, ella tenía que dar toda la plata en la casa, veía que eso no iba a alcanzar nunca, esa plata nunca iba a alcanzar para mantener a 7. Imagínese usted empezando a trabajar y donar toda su plata a una familia de 6 personas. Pues no, no hay probabilidades, el piso pegajoso se va. En mi caso, entonces me casé muy rápido y todo el mundo decía, pero están locos, se casaron jovencitos, ¿qué pasa? Sí, y esa fue mi solución, porque me encontré con otra persona que está en la misma situación y nos alejamos. De hecho, fue todo un debate porque dije, ni siquiera quiero vivir cerca de la familia, No. porque no quiero que vean cómo estoy viviendo, porque va a generar unas discusiones que no quiero. Entonces, elegimos que la casa quedara lejos, pero eso era polémico, era muy duro. Pasamos años en los que nos juzgaban duro por eso. Con el tiempo hoy funcionó muy bien porque me entendieron, pero pasó mucho tiempo para que me entendieran. Todavía hoy hay discusiones al respecto, pero me entendieron y de alguna manera u otra pasó el fenómeno que se ha descrito en muchas investigaciones, no está en lo de la encuesta, lo aclaro, pero lo hemos hablado con algunos investigadores. Alejandro Gaviria me contó alguna vez que eran unos estudios como más en la India y en China, bueno, en fin, estudios sobre este tema que Mm. demostraban que una persona logra esa movilidad social, se mantiene arriba, firme, Y ahí y, sí. y los otros crecían. Así él no hiciera nada, los otros crecían. Por Mm, repetir, por inspiración, por lo que mm. sea, como sea. Y yo me pegué un poquito a eso, me mantuve y fíjese que hoy ninguno de mi familia cercana, de mi primer grado de consanguinidad, está en pobreza. Ujú. Y mi hermana menor también fue profesional rápidamente. O sea, algo pasó. ¿Cómo? Haciendo de todo, pero lo lograron, ¿sí? Y están bien. O sea, así Mm. funciona, no sé. Sí, sí, sí. Espectacular esa historia, muchas gracias. Y usted se dio cuenta como de esa estrategia de casarse pronto. Bueno, pues eso es como endogamia, como a la inversa, ¿no? Como de la endogamia que hablaban de los ricos, solo con los ricos, en uno de los podcasts que ustedes hicieron. Sí, Eso sí, pasa sí. mucho en Cali, eso es muy chistoso. Yo viví un tiempo en Cali y la sociedad caleña es muy chistosa. Pasa mucho, pues bueno, por ahí Popayán, todo esto, el Cauca. Pero sí, hay otro tipo de endogamia. Mi pareja tiene una historia no muy lejana a la mía.
en términos de trayectorias socioeconómicas, entonces es chistoso. Pero pues lo que me da gracia de la suya es como, ahí hay como un tema psicológico detrás, ¿no? No sé si usted se dio cuenta mientras tomaba la decisión que estaba haciendo eso o tuvo que hacer un poquito de terapia para entender por qué estaba haciendo eso. No, yo creo que éramos conscientes los dos, o sea, como que los dos éramos conscientes, de hecho teníamos un chiste entre ella y yo y era, pues si esto no sale al menos somos muy buenos amigos, si esto no sale bien al menos somos muy buenos amigos porque entendíamos qué estábamos haciendo los dos, ¿sí? O sea, eran unas conversaciones, nuestra amistad se unió en esas, lo nuestro empezó como una conversación de amistad y era sobre eso, pues salíamos por las tardes a tomarnos algo y no, pues mi papá ayer me pidió para el mercado, y pues no hay mercado en la casa, no tengo un peso, y tú no, en las mismas, entonces, pues, entonces no salíamos ni a cine ni nada porque no teníamos plata nunca, Ah, y los dos estábamos en la misma situación camuflándonos en últimas en el mismo lugar, que además era pues un canal de televisión, trabajamos los dos empezando, después pues ella presentadora, ¿sí? Entonces, y yo igual, pero tratando, además pues nos vestían, entonces salíamos como si fuéramos gente de la clase alta en el noticiero. Esto, entonces pues nos entendíamos muy bien y sí fuimos muy conscientes, yo creo que siempre fue consciente. Incluso, incluso con mi familia, o sea, nunca fue que lo ocultamos en exceso, eso no, ellos sabían lo que estábamos haciendo y no estaban tan de acuerdo, pero, pero, pero bien, mi mamá fue tranquila con el tema como, bueno, si se casa está bien, pues váyase, esa ya es su vida, ¿sí? Entonces, obvio, mm, había discusiones complejas, sin duda, necesidades y a veces uno, como hacerse el loco con las necesidades no es fácil, claro. pero, pero yo, por ejemplo, tomé una decisión que fue nunca me voy a endeudar excesivamente por ayudar a la familia, eso no lo voy a hacer, porque es Mm, lo que suele pasar. Y claro. es, yo no puedo endeudar más de lo que es, y esa educación financiera, pues no la tienen en una familia como la mía, no la tenían, entonces no entendían eso. Solo decían, pues, este man es mala gente, y ya. No nos quiere, sí, sí, sí. Sí, no nos quiere, no nos quiere. A él sí le prestan toda esta plata, ¿por qué no saca este préstamo? Bueno, Y bueno, una para discusión atar un compleja. poquito, claro, claro, pero y para atar precisamente esto como a la filantropía nuevamente, y es, pues esto simplemente nos habla de lo complejo que es sacar a alguien de una situación, ¿no? De pobreza monetaria, si se quiere, como un primer nivel. Porque claro, hay muchos programas que se inventan muchas cosas, pero yo no conozco ningún programa, por ejemplo, que haya tocado este tema que estamos hablando, y es, ¿no?, el poder de la familia Ujú. para jalarlo a uno, por supuesto, sin mala intención, pero pues que crea costos para poder acelerar esa transformación social. Entonces, pues no es simplemente un tema anecdótico y justamente algo parecido trabajé alguna vez con un profe de los Andes que hicimos una evaluación de cohesión social, de un programa de cohesión social. Eh, y el programa originalmente era como, bueno, vamos a reunir a los venezolanos y a los colombianos a hacer sancocho. Y entonces unos hacen arepa y los otros hacen ajiaco, y entonces, bueno, ahí, tú, ya van a ser amigos. Y es como, pues no, es complejo. Y el profe nos introdujo al tema de, pues, toda la teoría del contacto, y para crear capital social hay que tener cierto tipo de interacciones, cierto tipo de veces, ¿no? Hablar de ciertas cosas, entonces, pues, es complejo. Y ahí creo que podemos ir a lo siguiente que tenía pensado preguntarle, creo que cala muy bien, y es como cómo se entienden como todas estas experiencias en el sentido de que hacen parte de una trayectoria de desarrollo muy particular. O sea, estas historias se dan cuando como sociedad están pasando ciertas cosas, ¿no? Y no sé si eso lo hablaron mientras estaban analizando todos los resultados de la película, mientras estaban analizando la encuesta, si han puesto esto en perspectiva histórica, ¿no? Como, ¿en qué punto estamos? ¿Alguna vez Francia fue así? ¿Alguna vez España fue así? ¿No? Como que ya vamos a llegar, o estamos haciendo un detour que de pronto no nos está saliendo tan bien, o estamos haciendo las cosas más rápido. No sé si han comentado sobre esto. Sí, sí, pues fíjese que una de las conclusiones era particular, ¿no? Porque todos veíamos la película distinto, ¿no? Cuando estábamos viendo, nosotros veíamos, más que leer guiones en este caso, nuestros comités eran sobre imágenes, porque construimos el documental y yo siempre llevaba como fragmentos de película, ¿no? Fragmentos de película más que los mismos guiones como tal,
pero sobre los fragmentos de película hablábamos de la investigación. Eh, y, y había una cosa que me parecía muy particular y era que los economistas tenían una mirada más del progreso, ¿no? Entonces empezaban a mirar cosas que yo no me fijaba. Entonces decían, oiga, mire que esta chica de doña Inés tiene brackets, ¿no? Ujú. Ella queda no sé dónde, o sea que el sistema de salud sí alcanzó a llegar allá. O sea que, y hace tantos años no estaba. Fíjese que usted llegó allá en esa carretera existía. Sí, o sea, esos debates me parecían muy interesantes porque ellos empezaron a notar un progreso que yo no notaba, ¿no? Yo era mucho más pesimista y ellos empezaron a ver unos progresos y empezamos a tener discusiones y decían, no vamos mal. Claro, si nos comparamos con Europa hoy, con Estados Unidos, obvio estamos muy retrasados, pero no vamos mal. Ahí empecé un poquito a entender eso de que la economía colombiana es fuerte. Ahí empecé a entender muchas de esas discusiones, ¿no? Y veían que íbamos como por buen camino, siempre la discusión estaba sobre la velocidad. Vamos por buen camino, pero muy lento, ¿no? Sí, entonces, o sea, aunque vamos por buen camino, seguimos rezagados. Entonces, ¿qué? Como, pero sí se veía un progreso. Y eso me llamó mucho la atención. Más en la ciudad, sin duda. La ciudad, o sea, yo veía las grabaciones de Bogotá 2010 y las de 2024, eran dos ciudades distintas. En Claro. Chino, en Chino, en cambio, era casi igual. Había pequeñas diferencias que yo no notaba. Ellos la notaban más que yo, porque están más pendientes de como de las acciones estatales y de la inacción también, obviamente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ellos notaban la antena, iba volando y decía, uy, pille, ya llegó el internet allá, ¿cierto? Y yo, sí, sí, ya llegó. Ah, bueno, ahí hay un punto. Esto quiere decir que el Estado ya llegó, aunque sea un poquito, ¿sí? Ese tipo de progresos sí se veían. En las zonas más alejadas era donde más quieto y donde más era grave el tema. Yo creo que el tema del centralismo de Colombia sí es fuerte, sí es fuerte. Eh, la Medellín que grabé en 2010 no se parecía a la de hoy y la Bogotá no, la Chino sí. La Chino sí es Claro. muy parecida. A pesar de que la Medellín y la Antioquia de hoy generan mucha de su riqueza por allá, ¿no? Bueno, no sé si en Ujú. Chinú, pero pues sí Sí, en sí, en el Urabá y bueno, en Córdoba y todas Antioquia, estas ¿no? Sí, cosas. Córdoba, sí, exacto. Eh, una cosa, creo que esto es paréntesis, la debí mencionar antes, pero los paisajes que se veían en Simijaca son absolutamente hermosos, ¿no? Eh, y quizás fue una de las historias donde percibí mayor pobreza de esa familia, donde era el caso, pues el abuelo o el papá que se referían a él como que siempre fue borracho y llegaba justo con lo mínimo de la comida y no ayudó para nada. Y ahí se veía como al fondo, como trabajando la tierra, como ya en las últimas, porque, o sea, yo percibí ahí la máxima pobreza, pero la máxima belleza del paisaje. Y es algo que Mm. noto mucho porque ahorita queremos quedarnos a vivir en el campo y cada vez más en el campo, pero acá el campo es muy caro. Acá en Antioquia pues por lo menos acá en Río Negro todo es muy caro. Y en La Ceja es una cosa que se ha estudiado, ¿no? Que los precios especialmente elevados. Eh, pero también para cuestionar esta idea de ¿no? Cómo estamos midiendo otra vez ese progreso. Si el progreso es sacar a esas personas de allá, de esos paraísos donde viven. ¿No? O si nos podemos encontrar una manera, y justo estoy pensando en eso porque estoy trabajando con una organización que promueve desarrollo rural, una fundación que promueve desarrollo rural. Eh, y pues, ¿qué entendemos por desarrollo rural en Colombia? ¿Qué quiere? Ellos se lo están preguntando, porque a pesar de que llevan mucho tiempo, todavía no terminamos como de encontrar qué es ese modelo de desarrollo. Y nada, simplemente para compartirle que pensé en eso, ¿no? Porque para mí la riqueza es volver allá a un lugar como Simijaca o poder comprar un terrenito como esos y estar conectado aquí con usted allá en los Andes. Eh, pero quizás, mire, pero es que no es menor. La riqueza se está reflejando en el documental como las personas que llegan a Medellín y a Bogotá, ¿no? Y mire que esa discusión fue muy interesante y le voy a poner un punto que siempre ha sido debatido y me parece interesante y es la riqueza que yo encontré. A mí me dijeron, venga, ¿cuál fue el caso más exitoso que usted estuvo en el documental? Y yo dije, yo creería que Rodrigo Ballesteros, que sale un minuto en la película. Sí, Sale de acuerdo. 2 minutos, 2 minutos. Porque él hizo eso que usted me está comentando. Él estaba en el campo, él vive en Buenavista, Boyacá. Él sale a la ciudad, aprende, se forma como tecnólogo, como lo que sea que se haya formado, no recuerdo bien, pero. Y
después se devuelve a su tierra, aplica ese conocimiento, empieza a cultivar arándanos. En 2013 fue la primera vez en la vida que yo vi arándanos. Yo no tengo ni idea de cuánto hay arándanos en Colombia, pero la primera vez que vi y fue en la finca de él. Y fue porque este tipo había aprendido eso en la ciudad, había aprendido como a cultivar de otra manera, o sea, se educó. Ajá. No le gustó la ciudad, encontró más riqueza, no de plata, sino de tiempo, de vida, de conexión con su tierra. Se devuelve y empieza a sembrar arándanos. Después yo vuelvo y los vecinos tienen arándanos y después el pueblo tiene arándanos y en 2024 vamos y ese pueblo es solo arándanos por todo lado. Y este tipo ya está sembrando zucchinis, está sembrando otros productos y dije, esa es la riqueza, ¿no? O sea, tener un conocimiento suficiente para aplicar en lo que le gusta y volver a sus raíces y no abandonarlas del todo. Y, y se planteó algo que me preocupaba mucho y era yo preguntar a las familias del campo qué les preocupa a ustedes. Eso no queda en la película, pero sí estaba en mis grabaciones. Doña Esther hace una reflexión y me dice que los jóvenes ya no quieren estar en el campo, que, que se están yendo porque ven ese progreso irse para la ciudad. ¿Y qué? O sea, todo ciudad y si no hay campo, ¿qué? Y yo lo debatía mucho y encuentro esta historia de Rodrigo que por otras razones no queda como con este largo arco narrativo, pero digo, tiene que estar o tiene que estar en la película. Lo que Mm. pasa es que como la película es parte de una investigación, lo que debíamos mostrar en la película técnicamente son los resultados, o sea, lo que mostró la investigación y lo que encontró. Rodrigo fue un caso. Pero pues Claro, debía ser el caso, pues para mí era el caso de riqueza realmente, más allá de que tenga plata o no. claro. Pero ahí nos está diciendo una cosa muy chévere, ¿no? Y es como el impacto medio de la trayectoria de las personas es el impacto de las personas que quedaron en la película. O sea, en promedio lo que da cuenta la encuesta es que efectivamente es muy difícil salir de la pobreza. Tal cual, tal cual. Es muy difícil, o sea la movilidad social es bien complicada. Un caso, son casos aislados los que lo logran, muy aislados y además con un gran costo, ¿no? El costo del dolor de abandonar su tierra o moverse, o el costo de ir, volver, entender, sí, es todo un camino bien complicado, que no necesariamente lo pueden superar. Fíjese además que yo un poco pongo sobre la mesa el tema de la raza, el género y demás, y pues vea que de hecho el caso que se da es de un hombre blanco, ojiclaro, que va a Sí, la ciudad, vuelve y sí, aplica. sí, sí, Entonces sí. también habla de eso. Es complejo. Pero hoy por hoy, ¿usted cómo cuenta su historia? ¿Usted cómo salió de esa trampa? Pues yo salí de la trampa haciendo trampas como camuflarme en Bogotá, haciéndole trampa a las trampas de la pobreza, como camuflarme en Bogotá, como sacrificar cosas, como tener discusiones severas con la familia en algún momento dado que fue crítico, pero también con educación, sin duda. O sea, si yo no hubiera estudiado en la universidad que estudié, si yo no hubiera tenido las oportunidades y los amigos y la familia que tuve, no lo hubiera logrado. Y cuando hablo de la familia que tuve, es una familia que se la juegue a venirse a Bogotá porque yo iba a entrar a la universidad, por ejemplo. Eso pues no le pasa a todos. Una O sea, familia Andrés que... primero se casó, ¿no? Primero se casó y después estudió. No, yo me vine a estudiar a Bogotá con la familia sino conmigo. Y ahí yo me gradúo, entro a trabajar y al otro año me caso. O sea, yo salgo de la universidad y me caso al otro día. Que eso es lo loco, porque apenas empiezo a ganar plata me caso, que eso es lo complicado, ¿no? Eso era lo difícil. O sea, Ya, como ellos se la juegan por mí y al otro día, cuando yo empiezo a recibir plata, me caso al otro día. Es como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Esperábamos claro, retorno. Esperábamos claro, retorno. claro, claro. Esto- sí, esas son las decisiones que dijo que son bien difíciles. ¿Y ellos se devolvieron para algún lado o se No, quedaron? no, y yo creo que ahí estuvo la jugada que les salió bien. Claro. Ellos después se mueven para otro lado porque Bogotá les pareció muy difícil y se fueron a vivir a Santa Marta, pero se siguieron moviendo. O sea, siguieron cumpliendo en últimas, lo que dice la investigación es como moverse, acomodarse, ir ajustando. Se fueron a Santa Marta y después volvieron a Bogotá muchos años después. De hecho, vuelven a Bogotá cuando nace mi hijo, o sea, cuando empieza esta investigación, de hecho. Eh, Claro, en pero sí esa generó misma, un arrastre, ¿no? Sí generó un arrastre. exactamente, y ahí me acuerda, el único otro, digamos, como trabajo longitudinal con el que yo estoy familiarizado es el con los programas de desparasitación, que por allá en los noventas Michael Kremer identificó que desparasitar era como la mejor opción para evitar la deserción escolar.
Y por alguna razón le hicieron seguimiento a esos personajes por 20, 30 años. Y el mecanismo es exactamente lo que usted está diciendo, es los parasitan, terminan el colegio, pueden tener un entrenamiento técnico, lo que sea, y terminan viviendo o en la ciudad o más cerca a un centro urbano, ¿no? O sea, los centros urbanos son unas máquinas de riqueza. Entonces, pues claro, ahí como quizás se explica eso que ahorita dejamos inexplicado de su familia, de, ¿no? Usted decía, por alguna razón ahora todos superaron la pobreza. No, por alguna razón no. Se acercaron a Bogotá, ¿no? Ahí Sí, pasan un montón de cosas. total, es verdad. Por alguna razón no, se acercaron a Bogotá, y está clave. Se acercaron a la educación además, porque cuando se acercan a Bogotá, mis hermanos ya pueden estudiar en colegios de la ciudad, ¿sí? Mm, En colegios mm, distritales de la ciudad, pero se acercaron a la educación el resto, no eran 6. Seguramente en el campo si hubieran estudiado los 6 en la misma escuelita quizás no hubiera sido los mismos resultados, ¿no? Sin duda, sí, se acercaron a la ciudad donde había acceso a muchas cosas, ¿no? claro. Yo me acuerdo que para mí el primer día que estuvimos viviendo en la ciudad fue como nos volvimos ricos. No había cambiado nada, mi papá tenía los mismos ingresos, pero el solo hecho, Mm, yo me acuerdo la sensación de levantarme y abrir la ducha y que cayera agua caliente. Eso para mí fue guau. O sea, yo sentía que me había vuelto rico y lo único que había cambiado era que ahora vivíamos en la ciudad y había una ducha estas eléctricas que dejaban en las casas por ah, defecto, sí, sí, en la sí. casa en arriendo, obviamente. Y eso para mí fue ya como guau. O sea, guau. Para mí fue otra locura saber que iba a ir a algún lugar y me paraba y el colectivo pasaba a una cuadra. Sí, no tenía que caminar 40 minutos para llegar a coger una flota. Sí, eso ya era riqueza en ese momento. Esto, Sí, sí. claro, Yo, después hoy vuelvo a esa casa y digo, miércoles, esto no era riqueza. Pero pues sí, nos en Río Negro, que llegamos acá y estamos a las afueritas rodeados de fincas muy grandes y muy, o sea, pues, es muy raro porque vivimos en una finca campesina, pero aquí hay como todo Colombia, aquí hay fincas campesinas y las flores y pues los dueños de todo, de toda la industria en Medellín. y después está Entonces, Llano Grande, sí, ahí al ladito Llano Grande. hay veces nos reímos de eso, no, no, pues debemos ser ricos, pues porque si estamos acá, pues debemos ser ricos. Exacto, tal cual, tal cual. Oiga, otra cosa muy interesante de la película es el efecto de los niños, ¿no? Del embarazo, pero porque es un efecto de las dos niñas que dicen, tuve un hijo, después entra rápidamente como la imagen, la escena a contarnos, bueno, y ahora tuvieron un hijo. Pero siento que también muy rápido hacen la aclaración, pero esto es lo mejor de mi vida, ¿no? El hijo es lo mejor de mi vida. Particularmente la de Corabastos, dice, no, me cambió la Sí, vida, pero para bien. Y después la otra niña es mi jaca. eh, Al principio uno siente un poquito de, uff, esto sí fue muy duro, y ella lo dice, y después dice que va a hacerse la cirugía porque no quiere tener más hijos. Pero si hay una sensación, no sé si este es la mirada de un padre nuevo, que soy yo, de decir, pero esto es, mejor dicho, no hay nada mejor que esto, ¿no? yo creo que esa es una de las grandes contradicciones humanas pues porque un hijo, sabemos todos, si lo miramos desde la economía, sale muy costoso, es complicado, tal. Pero yo creo que ahí, y es algo que atravesó toda la película y que me costó mucho llegar a eso y me costó mucho porque pasa una cosa cuando uno se trabaja con académicos mucho tiempo y uno termina ya siendo académico. Yo llevo 17 años acá trabajando con la universidad y antes trabajé en el Ministerio de Educación, o sea, llevo mucho tiempo trabajando con académicos y eso uno se vuelve muy riguroso, ¿no? Y entonces los datos son fríos y los datos pues dicen unas cosas. Y gracias, digamos, a cómo se hizo el proceso, llegó a esta investigación un señor que se llamaba Andrés Molano, que era psicólogo, y me Ujú. pasó una investigación de Harvard muy interesante, yo creo que de pronto Andrés la ha oído nombrar por ahí, que tenía que ver con que hicieron unas encuestas así longitudinales por muchos años, como por 70 años, una cosa así, Harvard, intentando encontrar cuál era la felicidad humana, cuál era, Claro. cómo se genera la felicidad. Y el único factor en común que encontraron eran las buenas relaciones. Sí, o sea, había gente muy feliz que era muy pobre, gente muy feliz que era muy rica, gente muy feliz que era en clase media. O sea, no había como los ricos son felices y los no. La felicidad no estaba asociada a ninguna posición, a ningún tema de recursos económicos. Pero
lo único que encontraron en común de la gente que parecía, según la investigación, ser la más feliz, era que tenían muy buenas relaciones sociales, relaciones familiares, tenían una red de amigos o familia o, en última, contacto humano. Eso era lo único en común que había entre todos los que eran los más felices. Y eso para mí fue muy importante descubrirlo en medio de este proceso de hacer la película, porque increíblemente coincidía completamente con lo que yo había visto. Coincidía con esa toma final que le digo en la cancha, en la casa de Doña Inés en 2024, de que eran felices. Claro, es que en la casa de Doña Inés seguían las 7 hijas, ¿sí? O sea, Mm. y eso me respondía por qué las mamás con ese hijo se veían tan felices, ¿sí? Porque a pesar de, o sea, la Daniela, digamos, que conocí con el hijo, era mucho más tranquila que la Daniela que había conocido 3 años antes de tener el hijo. Mm. A Mm. pesar de que ahora tenía una carga económica durísima que quizás, según toda la investigación, podía ser la trampa de pobreza que no la dejara, que la perpetuara en la pobreza, pero la Ah, veía feliz. Y esto ah, era como, wow, es fuerte. O sea, es fuerte entender eso, interpretarlo de alguna manera. Y lo había visto con mi hermana. Mi hermana también tuvo un embarazo, digamos, con una muy mala pareja. Pero todo es su hijo. O sea, ella hoy todo es su hijo y sigue siéndolo. Si hay una cosa ahí con la paternidad muy interesante que tiene que ver con eso, ¿no? No, no, sí, no, sí, sí, no. sí, sí. Hoy pensé en eso y me acordé de algo que había pensado también antes, ¿no? Y es que todos los problemas que yo creía tener antes de mi hijo eran como una pendejada, no eran realmente problemas, ¿no? Eran Sí, bobadas. sí, sí. Y ahora mi único problema es ser buen papá. El único problema que tengo es ser buen papá. Igual, pienso lo mismo. O sea, no se le va a quitar en 15 años según mis cálculos. Oiga, sé que han tenido conversaciones con fundaciones, fundaciones que ¿no? están todo el tiempo preocupadas por pobreza, pobreza, pobreza. ¿Qué reacciones ha activado la película en esas fundaciones? Que valgan la pena, porque creo que hay muchas pues, reacciones que de pronto pues, no aportan o tal. Yo siento que hay que presionar un poquito más al sector de la filantropía porque tenemos que hacer las cosas mejor. Pero ¿qué reacciones cree que han ayudado? Eh, como estamos hablando de fundaciones y voy a decir no tan general, sino aportar a su proyecto que tiene que ver con filantropía y demás, voy a enfocarme en esas reacciones, las que tienen que ver con lo más cercano a ustedes. Eh, en general he tenido varias funciones con fundaciones varias y la pregunta típica que me hacen tiene que ver con el acercamiento y la mirada a la pobreza. Uno, el acercamiento, me decían, ¿usted cómo hizo como para tener ese nivel de conversación? La reacción que más hay es sobre el tratamiento, ¿no? Muchos hablan de la palabra dignidad. Decían como la película tiene un tema de dignidad con la pobreza brutal y genera esa reacción, genera esa conversación de una. Dicen, hay una mirada de la pobreza que no es la mirada que habíamos visto en otras películas, no es la mirada que habíamos visto en otros documentales, entonces la quieren usar mucho, ¿sí? Y preguntan sobre cómo ha sido mi acercamiento, cómo logré conversar con las familias así. Entonces, pues yo siempre voy a que hay una frase de una documentalista argentina que se llama Lucrecia Martel, que es una documentalista muy, muy, muy importante y me fascina, digamos, su mirada. Y ella decía que el cine en el mundo normalmente lo han hecho las clases altas o medias altas. Uno, porque hacer cine es muy costoso, por lo tanto, las personas pobres difícilmente tienen acceso. Y que cuando personas de estratos bajos pueden tener acceso al cine, van a presentar una mirada que nadie ha tenido, normalmente. Y los documentalistas con más veras sí que son de estratos altos, porque pues son gente que puede viajar, tiene como echarse una cámara, e irse a Islandia, Finlandia, a África. Entonces la mirada era esa. Y les sorprendió mucho la mirada de una persona distinta. eh, y eso pues se dio por esas cartas de la vida de que yo terminé en la Universidad de los Andes, que obviamente cumple más con que son las clases altas y tenían, digamos, cómo hacer una película de estas, Ah, pero es una coincidencia brutal que finalmente hace que la película genere una mirada distinta, seguro, pues es mi mirada, ¿no? Y mi acercamiento, ¿no? Mi acercamiento, que además yo les dije que desde el comienzo yo siempre, si bien yo ya había hecho una movilidad social, lo que yo no quería era caer en lo mismo que había visto en películas que me habían molestado. Yo tengo un problema serio con la pornomiseria, me mm, molesta.
cuando se usa la pornomiseria. Y además que es fácil, ¿no? Es fácil. Yo pongo la cámara, le pongo una música triste, le bajo, ojalá lo desature un poquito para que no quede muy colorido, que quede un poco triste y genero 10 lágrimas más, ¿no? O sea, 10 veces más Sí, lágrimas, un sí, impacto mucho más fuerte. Pero sí, sí. a mí me molestaba porque cuando yo vivía en la finca y llegaban, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en una finca pobre, pero al lado llegaron a grabar una telenovela. Y yo veía como este acercamiento de esta gente que llegaba en sus camionetas y todo esto, y era como una distancia como si fuéramos de especies distintas, y eso siempre Mm, nos... Y ujú. entonces generaba una distancia brutal. Cuando yo empiezo a hacer esta película, lo primero que hago es, eso no va a pasar, y dos, armo mi equipo de rodaje pensando en eso. O sea, ya a mí me decían, no, este camarógrafo, mira, es terrible y tal, y yo decía, no, déjeme hablar con él. Yo solo quiero ver cómo se comporta, ¿sí? Porque quiero que no me va a romper ningún acercamiento con las familias, quiero que la conversación se dé bien y Mm, se dé de igual a igual. Y eso tenía un tema de condescendencia muy importante, y es que la claro, pobreza la vemos con condescendencia. Y yo claro. dije, no hay condescendencia, podemos tener discusiones de tú a tú. De hecho, en Ajá. una de las charlas me alzaron la mano y me preguntaron, oiga, pero es muy duro cuando usted le pregunta a Angie Daniela como, ¿y usted sí confía en ella? ¿Usted por qué preguntaba así de fuerte? Y yo, Mm, pues porque es la pregunta que me surgió porque cuando yo me fui, mi hermana ya no confiaba en mí, o sea, para mí era natural y para ah, ellas fue natural. De hecho, mire que lo ah, respondieron tranquilas y sí. siguió la conversación como si nada. Y ellas seguramente nunca notaron esa condescendencia y eso generó ese acercamiento. Sí, doña Inés igual, pues ella no sintió que yo llegaba allá, sino que pues me hablaban normal y charlábamos normal. Eso tenía mucho que ver, la mirada. Y eso salió mucho en las fundaciones. Y lo otro que salió en las fundaciones, sin duda, tenía que ver que cómo hablábamos con las comunidades, cómo negociábamos con las comunidades, cómo era el acercamiento desde la investigación, cómo, sí, muchas preguntas logísticas también. Sí, Eh, y, y, y yo sentía, lo que sentía es que a las fundaciones les ha costado eso. Yo creo que les ha costado eso. Yo qué creo que siempre locura. les cuesta ese acercamiento. Qué locura que les cueste. O sea, yo sé que les cuesta, ¿no? Pero qué locura imaginarse en abstracto a ellas preguntándole al cineasta cómo es que logras entrar en contacto, ¿no? Humano con una persona para hacerle una entrevista. Pero Especialmente cómo logras conectar así, más que cómo logras, porque ellos sí contactan y están sí, allá, sí, pero sí, sí, no, no, claro, lo entiendo. Claro, sí, cómo logras claro. esa conexión. O sea, las implicaciones de eso es que necesitamos más clase media en las fundaciones. Yo sí creo. Y sabe que también escuchar. Esta discusión la he tenido aquí en la universidad y me parece importante, la hablamos mucho con los investigadores y demás, y es los académicos, los investigadores llegan a la región y llegan al territorio y hablan con el conocimiento absoluto sin escuchar al otro. Y cuando el académico llega y primero escucha, la conversación es distinta. Porque no quiere decir que este sea el único caso de éxito, hay mucha gente que lo hace muy bien, pero normalmente lo que está en común es que llegan y escuchan los problemas primero para después darle solución. Pero cuando tú llegas a la comunidad diciendo ya tengo la solución porque lo estudiamos en 200 papers, pues quizás esta solución no es la adecuada y genera Claro. otras cosas que esperabas. Si llegas y los escuchas primero para entender qué es lo que están pidiendo, pues total. Hubo una conversación que tuvimos que fue muy interesante, no me acuerdo en cuál sala, que yo fui con una de las protagonistas, con Mildred, y entonces alguien tocó el tema como, pero ustedes les daban como subsidios, algo a la familia, les regalaban mercados, y Mildred de una sola mano y dijo, no, es que nosotros no necesitamos subsidios. Sí, o sea, como, ¿qué pasó? O sea, como, calma, Mm, ¿sí? O sea, mm. nosotros necesitamos otras cosas. Y ella empieza a contar su negociación con Gramalote cuando se cayó el pueblo y demás, y ella fue como la líder, y yo decía, claro, es que no los escuchan, ¿sí? O sea, como que dicen, necesitan esto, entonces Ah, vamos a mandarles estas cosas, y pues, si hemos escuchado qué es lo que necesitan de verdad, o desde nuestra ciudad en donde estamos moviéndonos, nos imaginamos que necesitan, porque sería lo primero que nosotros necesitaríamos. Cuando quizás eso ellos lo consiguen fácil, pero lo que están mm. pidiendo es otra cosa. Sí, bobadas de ese estilo, No, que no no, son bobadas. gracias por contar eso. Yo es una historia que he tratado de contar, pero no la he podido articular bien así como lo acaba de hacer usted. Mi experiencia con eso, yo trabajé un tiempo en organizaciones humanitarias, justo cuando empezó la crisis de los migrantes venezolanos. Y el cuento que siempre he hecho, ¿no? Es, estaban atravesando el páramo de Berlín, cuando descubrimos que estaban atravesando el páramo de Berlín, ¿no? Que es como, yo no sé, una ruta entre Cúcuta y Bogotá, que tocaba atravesar un páramo y era súper difícil.
y había un riesgo latente de que la gente muriera, entonces le hacían kits para que la gente y no hay nada que comprar. O sea, usted les da plata y les toca comerse la plata porque no hay nada que comprar. Pero entonces no les daban plata, pues les daban un kit, una maleta con una mantica, tal, y les mandaban un libro de Julio Verne, y además que es paradójico, ¿no? El viaje al mundo en 80 días, ¿no? Como que ni siquiera el título debería aplicar. Yo decía, marica, si usted está en esa situación, ¿en qué momento usted dice, claro, lo que yo necesito es el viaje al mundo en 80 días? ¿No? En esa situación de vida o muerte, ¿no? Claro, Y total. entonces el problema profundo que tenemos en política pública y en filantropía es que nos cuesta todavía mucho trabajo ponernos en los zapatos de las personas. Y entonces la filantropía no es muy compleja, es ponernos en el zapato de las personas y entonces si uno no es capaz de hacer ese ejercicio, preguntar, ¿qué necesita? ¿No? Y ahí quería preguntarle a usted, como cuando estaba en esa transición socioeconómica, si hoy volviera a estar en esa situación, ¿qué hubiera necesitado? ¿Qué hubiera pedido? Pues depende del momento, ¿no? Es que hubo tantos momentos distintos, esa movilidad tiene momentos distintos, pero lo que sé es que casi nunca hubiera pedido lo que se imaginaba la gente. Cuando entré a la universidad y no me adaptaba, quizás hubiera pedido ropa bonita para verme bien. ¿Sí? Mire que con eso hay una paradoja brutal. Normalmente las empresas, por ejemplo, dan dotación, ¿no? Y eso es una necesidad y es brutal. Y muchas veces la gente no quiere la dotación porque los uniforman y los hacen ver distintos y por lo tanto los discriminan. ¿Sí? Una cosa como esa. Porque la dotación los hace ver uniformados y los discrimina por eso. Te estoy diciendo cualquier cosa. En la universidad, por ejemplo, quizás haber tenido unos bonos, pero para comer, almorzar en un restaurante bien, para poder ir con mis amigos y poder seguir haciendo amigos, que era lo más importante. Y con el tiempo demostré que fue lo más importante. ¿Sí? Sí, Sí, sí. poder ir al corral a almorzar con ellos, porque yo nunca podía almorzar en el corral era muy caro. ¿Sí? Claro, claro, claro. Sí, pero que además no se notara que me estaban dando. Ajá. Sí, Sí, el corral por era un ejemplo, hito, definitivamente el corral era un hito. Sí, sí, sí. Sí. claro. Y le voy a poner un ejemplo puntual. Voy a poner algo que me dieron y me ayudó muchísimo y lo agradezco brutalmente. Cuando yo entré a trabajar en el periódico El Tiempo, yo no tenía ni un peso, me había acabado o sea, estaba pero mal, mal. Y yo dije, ¿cómo me voy a adaptar? Y llego y pues todos estos periodistas que conocen el medio mundo, y yo viniendo del campo, y yo, wow. Y un jefe se dio cuenta de eso y fue muy sensible al tema. Y entonces hacían un almuerzo y el man muy disimuladamente y callado me decía, yo le invito, usted diga que sí y ya. Mm, Pero mm. nunca me preguntó, ¿usted tiene plata? ¿Usted dónde vive? Nada. Nunca me dijo nada. Él me decía, camine, usted fresco que yo lo invito. Yo le decía, no, me da Mm. pena, él se va. Necesito que usted esté en ese almuerzo. Yo decía, usted es el que me va a poner a trabajar. Y yo iba al almuerzo y él pues, no me ponía nada de trabajo. Era un almuerzo para mamar gallo. Y siguiente almuerzo, la misma cosa. Y él me subsidió todos los almuerzos de todos los encuentros caros. Y me empezó a llevar a las rumbas caras. Mire Y eso. yo decía, qué interesante, este tipo me ayudó como nadie en el mundo, súper disimuladamente, se lo juro que para él eso no debe haber sido un gran gasto en la vida, estoy seguro hoy que estoy en una posición como la del Seque, invitarle a un Mm. almuerzo a una persona sin hacer bulla con el tema, que eso me Sí, parece clave, porque es sí, que sí, lo sí. más lindo del caso es que él no decía, él no hacía notar, llegaban y decían, listo, entonces dividido por iguales, yo medio lo miraba y él decía, sí, sí, igual, todos por igual, y él iba y pagaba dos y ya. Sí, él lo hizo muy bien y eso me parecía espectacular porque Sí, no lo sí. hacía notar. Eso funcionó maravillosamente. Oigan, pero me hace acordar usted de una de esas anécdotas dolorosas. Yo trabajé en el DNP y el DNP es un lugar espectacular para trabajar. Eh, íbamos a estos almuerzos colectivos y llevábamos a todo el mundo en el piso, todas las secretarias, todo. Y ahí, pues, Free Riders se exacerbaba ese tema, entonces pedían vino, camarones, no sé qué, postre, entrada y al momento de pagar es como todo, digamos, dividan por igual. O sea, no puede ser que usted esté Puede sentado, ser. director, subdirector, ¿no? Y no se le active un pensamiento de que, ay, pucha, esta persona está ganando 20 veces menos que yo, tiene que haber un subsidio, ¿no? Se va a gastar la mitad del sueldo en este almuerzo. Pues, a mí eso ¿Sí? me dolió mucho en ese momento, me acuerdo de No, eso. total. Bueno, oiga, ya vamos a ir cerrando. El tema, yo tengo como
tengo ahí una comunidad y trato de hablar de algunas cosas en redes sociales y entonces me pongo como unos temas. Y el tema que estoy empezando para el otro mes es de indicadores, ¿no? Y es como, bueno, ¿cómo medimos lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la unidad de éxito? ¿Cómo sabemos que vamos por buen camino? Y en ese sentido quería preguntarle, ¿usted en qué momento dijo, esto que tengo me da una indicación de que la pobreza ha sido superada? Qué interesante, ¿sabe? Esto, qué interesante porque si usted me pregunta, no me di cuenta. O sea, no hubo un momento en el que yo dije la pobreza fue superada. Pero, y lo digo porque cuando llegué a esta investigación, yo sentía que yo era un pobre camuflado cuando llegué a la investigación. Y me senté pensando eso. ¿Sabe Mm. cuándo lo sentí? Un día que estaba en París. Volté a mirar y dije, miércoles, ¿en qué momento llegué acá? Tal vez porque era otro país, tal vez porque era otro continente más bien, tal vez porque, no sé, el cine, de pronto el sueño de ver la Torre Eiffel, tal vez, y porque además, y no fue la primera vez que salí del país, fue un día que estuve allá y pasaron la carta y no tenía un precio y no me asusté. Y cuando Ah. pedí, pues ya mirar a mi esposa y ella dijo, oye, ¿cuánto valía? Y dije, no sé. Y entonces ella se rió, me miró y dijo, ya parecemos ricos, ya te estás comportando como rico. Y yo dije, pues es la primera vez que no miraba cuánto costaba. Ese día Ah, dije, "Ay", como que de hecho fue muy loco porque se me salieron las lágrimas, porque yo ah, dije, no puedo creer que yo no me había dado cuenta. Y era 2017, o sea, estoy hablando de que ya llevaba 7 años haciendo esa investigación. Y yo dije, no puede ser que yo no me haya dado cuenta en todo este tiempo que ya había salido de la pobreza, o sea, que yo no tenía ni siquiera que mirar cuánto valía el menú en un restaurante. Después de que entrara a un restaurante, eso era pánico en la puerta. O sea, era como, uff, ¿cuánto vale el almuerzo? ¿Cuánto va a valer? Y ese día dije, ya, dije, ya la superé, o sea, como que ya. Pero fue el primer momento en el que fui consciente. pero ese día lloró, se le dio emoción. Sí, sí, total, total. Y mi esposa también, y después pasa tiempo, ¿no? Y llego a 2022 a hacer la película y empiezo a buscar material. Y cuando empiezo a buscar material, le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Nosotros ya vamos a abandonar la pobreza hacía mucho rato. Sí, claro, claro, claro. No fue ese día en ese viaje, fue mucho rato. Entonces, y le empecé a mostrar las imágenes de 2010 cuando estábamos por ahí en un viaje y le dije, mira, si yo muestro estas imágenes en la película, ya no hay pobreza por ningún lado, o sea, todo el mundo va a decir, uy, ya, superó la pobreza. Y dije, no, pero ¿cuánto se demora usted en darse cuenta porque su mentalidad sigue pensando que está fregado, ¿no? O sea, sigue pensando que está fregado. Sí, y que está a una decisión de volver a ese lugar, Que está una decisión de volver a quedar pobre. Eso es, a eso una es, mala eso es, decisión o alguna crisis económica, choque externo, como que quieras yo llamar. creo que esa no se quita tan rápido. Esa sí no sé si todavía la tengo. O sea, todavía a veces hay decisiones que me asustan como, uy, ¿será que vuelvo y caigo? O sea, como que ese, Sí, ese, ese sí, miedo claro. queda, ese miedo queda por vida, yo creo. Bueno, no sé si por vida, pero Esa es una pregunta para sus colegas, es como, porque como fue famoso el tema de la pandemia, que todos estos logros sociales de superación de pobreza en Brasil y Colombia se borraron en 2, 3 meses. increíble, Eso ¿no? quiere decir que nunca fueron lo suficientemente sólidos, pero sí tenemos Ujú. experiencia en el siglo XX de cómo, por ejemplo, en España una familia pasó de pues, pobreza monetaria, a tener una vida posmaterialista, ¿no? Donde todo lo tenía garantizado y ya no tenía esos nervios, como de que alguna cosa podía pasar y lo perdía todo. Ojalá podamos, yo no he estudiado eso, pero eso también es importante, o sea, no es solo la pobreza monetaria, es dejar de vivir el estrés de que en cualquier momento yo vuelvo a caer en ese rollo. Exacto, exacto. De en cualquier momento volver a caer, es verdad. Esa Oigan, no sé cómo se supere. claro. Ya quiero terminar con esto. Hoy me apareció un post muy interesante de cómo una película había tenido impacto en las rutinas de ahorro y en muchas otras dimensiones. Creo que era en Kenia. Una película de 1 hora y media, medido creo que 3 meses y después 5 años después. ¿Cuál cree que es el impacto que va a tener esta película?
¡Wow! ¡Qué pregunta tan buena y tan difícil! ¿Cuál cree que es el impacto que va a tener esta película? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Em, yo creo que le va a dar fuerza a mucha gente. Yo creo que le puede dar mucha fuerza a mucha gente para tomar decisiones. Y lo digo por algo que pasó que no está en la película. Y usted me dio un papayazo para hacer publicidad gratis. Y es, en este libro, la historia de Angie y Daniela, usted sabe cómo termina la película. Y sin hacer un spoiler grande para los que no llegan a haber visto la película, pasó algo muy loco y es que cuando yo presento la película la primera vez es una función para las familias. Y Mm. pasó algo y es que Daniela, que en ese momento estaba recién con el niño muy chiquito y estaba como en una, llamémoslo así, una crisis, una frustración que ella describió en la película sobre cómo ella creía que había acabado su vida porque pues no siguió estudiando y porque había tenido al niño. Se queda mirando a Mildred y le dice, uy, tú eres la de la película. Y Mildred le dice, tú también. Y le dice, ¿tú cómo hiciste con 4 hijos? O sea, como una mujer sola con 4 hijos, con un pueblo que se lo tragó a la tierra, se mueve, termina en Bogotá y ahora trabaja en Mincultura, ¿no? O sea, es una cosa de no creer. Y ahí se quedaron conversando, yo no supe qué pasó después. Lo único que sé es que después Daniela se fue para Chile. Y la propaganda del libro es porque eso no está en la película, pero sí está en el libro. Y se fue para Chile y me escribió un mensaje, me mandó un mensaje de audio cuando se estaba yendo por ahí desde el aeropuerto y por ahí subió la foto del pasaporte. Me dijo como, Andresito, como en el juego de la vida, a veces uno tiene que tomar decisiones y yo viendo esa película y viendo ese juego, tengo que jugármela y me voy para Chile. Y hoy en día está súper, que ella me estaba contando que estaba ahorrando porque van a ir a visitar a la familia, le quiere ayudar a montar un negocio a la mamá aquí en Simijaca. Y yo decía, la película le generó una movilidad. Claro, ella es un personaje que fue de los grabados en la película. Pero si esta película genera ese tipo de reflexiones en la gente y las ayuda a tomar acción y mover y hacer cosas, yo creo que ese sería el mejor resultado. Ojalá esta película lograra hacer eso. Lo logró con Daniela. Vamos a ver si con otros que la vean nada más puede Oiga, qué lograr cosas lindo, así. qué lindo. Eso quiere decir que hay que dejar de mostrarla en Avenida Chile y hay que mostrarla más en, ¿no?, la ruta Colombia, que lleva hacia Cine Colombia y unas de cosas. Eh, Total, total. pero gracias, con eso cierro porque me causó mucha emoción, me le voy a poner a llorar acá. No me puso a llorar la película, pero sí esta historia sí. Pero sí, esta historia. Muchas gracias. Oiga, no, felicitaciones. De verdad que no es fácil poder hacer de una encuesta longitudinal eh, una historia como tan bonita y que machaque tanto esos mensajes tan importantes y bueno, y que creen estos espacios para hablar y para ponernos serios a ver qué vamos a hacer en la filantropía. Entonces, de verdad que muchas gracias y gracias por sacar el tiempo, Andrés. Espero que No, sigamos Andrés, muchas gracias a usted. encontrándonos. Muchas gracias a usted. Bueno, voy a parar entonces la grabación.